últimos reportes con personas más jóvenes, 39 y 34 años. Y eso es bastante preocupante, doctor, ¿verdad? Es muy preocupante y yo explicaba que la forma en la cual se ha diseminado el virus acá en Chile se ha concentrado en la población entre 30 o 35 y 49 años de edad. Es decir, nosotros tenemos una especie de rombo. Arriba hay muy pocos pacientes, los niños, abajo hay muy pocos pacientes adultos mayores pero que fallecen y en el centro, como un globo enorme, están los adultos jóvenes. Y yo pienso que no se están cuidando. Yo pienso que por eso que tenemos un aumento importante ahí. Además, desgraciadamente, hay personas jóvenes que también tienen enfermedades crónicas. Una persona joven que tiene una cardiopatía, que tiene una hipertensión severa, que tiene una diabetes muy, muy severa, corre mucho más peligro. Entonces, si alguien de esa familia sale a carretear, sale a la calle, no respeta la cuarentena y vuelve en la noche, contagia a su familiar. Es por eso que hay que respetar la cuarentena al máximo. Quedarse en la casa, vamos a repetir eso hasta el cansancio. Lavarse las manos. Al llegar a la casa tiene que lavarse las manos. Tiene que estornudar en el codo, tiene que toser en la manga, perdón. Y volver a lavarse las manos o usar alcohol gel. Usar pañuelos de papel. En fin, o sea, hay que volver a repetir las medidas básicas. Y la otra cosa importante es la vacuna contra la influenza. Creo que es muy importante que haya una vacunación que hasta el momento ha sido bastante exitosa, 67% o 70% de la población de riesgo, porque afortunadamente, a pesar de que ya han aparecido casos de niños, los niños son poco afectados con el corona, pero son muy afectados con la influenza, muy afectados. Y los adultos mayores, desgraciadamente, también son muy afectados con la influenza. Es decir, a los adultos mayores les puede dar el coronavirus y la influenza. Y a los niños pequeños les va a dar la influenza. Por lo tanto, también hay que vacunarse contra la influenza. Los municipios ahí tienen que cumplir una labor muy importante porque acuérdense que suspendieron las clases. Hay que llamar a los niños, a las escuelas y vacunarse contra la influenza rápidamente. Sí, hay un alto porcentaje ya de adultos mayores que está cumpliendo con eso y me parece muy bien, doctor, que lo amplíe también a los jóvenes y a los niños. Doctor, agradeciéndole el tiempo a su disposición. La proyección hace un par de meses era que en el día de hoy, ¿sí? Quinta semana y un día, en Chile íbamos a tener 50.000 casos y hoy tenemos 4.161. ¿Qué mirada tenemos de eso, doctor? ¿Es una mirada positiva? ¿Es que la proyección fue muy exagerada y muy errada? ¿Es que el trabajo que se ha hecho de parte del gobierno es positivo, las cuarentenas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuál es su mirada respecto a este punto que es muy distante? 50.000 casos a 4.161, sin hacer ningún juicio de valor, que es muy alto, que es muy poco lo que tenemos hoy, sino que hay una diferencia muy grande en el rango. Sí. Sin hacer ningún juicio de valor, para no complicar más el tema, es muy difícil hacer esas curvas. Es extraordinariamente difícil, Rodrigo, hacer esas curvas que requieren cálculos matemáticos, cálculos bioestadísticos, cálculos epidemiológicos, número de pacientes, número de exámenes, y por lo tanto las curvas se han ido adaptando. Ahí yo quiero hacer un reconocimiento al ministro de Ciencia e Innovación porque está trabajando arduamente en eso, ojalá para tener la mejor curva posible en base a los datos que nosotros estamos recopilando en Chile. Afortunadamente, la curva, claro, es más baja que lo que se había presupuestado, pero eso no significa que no vayamos a tener un alza importante. Así que la gente tiene que prepararse para el alza. El alza viene porque el pic del coronavirus todavía no va a llegar, como dijo usted o Marián, probablemente a fines de abril o la primera semana de mayo. Por lo tanto, imagínense si seguimos con 400 casos diarios o más ahora por día. Nos queda casi un mes, son 12.000 pacientes más. O sea, es muy, muy importante seguir tomando las precauciones. Doctor, me gustaría preguntarle por su opinión sobre el uso de la mascarilla. Han habido distintos reportes, no solo en nuestro país, sino que en el resto del mundo, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Es conveniente usar la mascarilla o no? ¿Quiénes la deben usar? ¿Qué tipo de mascarillas? Incluso se ha comprobado y lo han hecho gráficamente que varias que se utilizan o están a disposición del mercado por la escasez de los que son más profesionales no funcionan, no sirven para nada y finalmente termina siendo el efecto contrario. Pero
¿cuál es lo que promueve usted en la situación de nuestro país? ¿Es mejor usar la mascarilla? ¿Qué tipo de mascarillas? Sí. Es muy buena pregunta. La verdad es que no lo promuevo yo. La Organización Mundial de la Salud, hasta el momento, y el Ministerio de Salud de Chile, digamos, acoge las recomendaciones de la OMS y de la OPS. Ha dicho que las mascarillas tienen que ser usadas por los pacientes sintomáticos. O sea, si tú estás con tos, con fiebre, con dolor de garganta, con dolores musculares, piensas que tienes coronavirus y vas a ir a tomarte un examen, desgraciadamente ahí tienes que usar mascarilla, porque si no en el viaje a la clínica o al hospital vas a contagiar a mucha gente. Segundo, tienen que usar mascarilla todos los agentes sanitarios que estén atendiendo pacientes enfermos o que estén en el servicio de urgencia o recibiendo a pacientes en el servicio de urgencia con problemas respiratorios. En urgencia en este momento se está haciendo un triage, es decir, se desvían los pacientes respiratorios hacia una entrada, o debería ser así, y el resto de los pacientes van por otra entrada. Todos los que van por la entrada de problemas respiratorios tienen que ser atendidos por personal sanitario protegido. Todos los médicos, enfermeras, TENS, auxiliares que trabajan en la unidad de cuidado intensivo, unidad de infecciosos, o que están atendiendo a estos pacientes en los aislamientos, tienen que usar mascarilla, y no solamente mascarilla, tienen que usar guantes, pechera, tienen que usar un protector de plástico para que no le llegue el virus al ojo, porque el virus también entra por el ojo. Ahora, las personas comunes y corrientes no necesitan usar mascarilla en la calle o en cualquier lugar, porque le quitan esa mascarilla, que debería ser buena, la mascarilla quirúrgica, a los agentes sanitarios que sí la van a necesitar. Pero insisto, si uno está enfermo, si tiene tos, si tiene fiebre, es mejor obviamente que use mascarilla mientras no le hagan el diagnóstico. Pero la mascarilla es para los hospitales, es para los agentes sanitarios, es para los pabellones, es para las UCI, es para las enfermeras que tienen que tomarle muestra a los pacientes o los tecnólogos. Por favor, dejémoslas para ellos. Doctor, usted que es una persona muy sensible, muy cercana, que es capaz de decir las cosas como corresponde, de frente en la cara, cosa que a mí me gusta mucho. Acá también en Chile nos mandamos autogoles, ¿ah? Y perdone que se lo diga así, pero seguro de cesantía, una fila de 200 personas. Permiso de circulación, 300 personas en espacios pequeños. Hacinamiento en el metro, hacinamiento en los microbuses. Y después aparecemos diciendo cuarentena total, y hay gente que no respeta. No respeta porque tiene que trabajar, porque tiene que llevar el dinero día a día a su casa, porque tiene que alimentar a sus hijos. Uno va a La Vega en la mañana y La Vega está llena. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Porque el discurso del gobierno, el discurso suyo, el discurso nuestro, el discurso en general de la gente es quedarse en su casa. Pero hay gente, doctor, con la mano en el corazón, que no se puede quedar en su casa. Entonces, hay errores a veces comunicacionales, vayan a buscar el seguro de cesantía, vayan a pagar el permiso de circulación y la gente se abarrota en las calles. ¿No le parece que son autogoles a veces que cometemos y siendo cosas simples, ah? Solo una reflexión. Tiene toda la razón, Rodrigo. Recuerdo que el primer día que se abrió el metro nuevamente, estando en cuarentena, se produjo un abarrotamiento total muy lamentable. Y obviamente que lo criticamos y se tomaron las medidas. También el hecho de que todos los jubilados hayan tenido que ir a cobrar prácticamente juntos su pensión, su necesaria pensión. O gente que ha tenido que ir a retirar medicamentos, o como dice usted, a pagar la patente. Ahí hubo un error garrafal de nuestros legisladores. Apurar una ley que si salía tal como estaba iban a tener que pagar multa. Afortunadamente eso se suprimió. ¿Cuál es la solución? Porque siempre hay soluciones. Y yo me opuse a la cuarentena total justamente por eso. Porque iba a crear caos. Y porque, como dice muy bien usted, la nana que tiene que trabajar todos los días, la señora que vende el sándwich en una constructora, que vende la sopaipilla a la entrada del metro, y que, Rodrigo, vive de eso, porque no tiene salario. Ella no puede ir al bancomático como nuestros legisladores, ir al bancomático y sacar plata en efectivo con su tarjeta. Entonces yo decía, pensemos en eso, pensemos en el jubilado que tiene que retirar su pensión, pensemos en el viejito o la viejita que tiene que ir a retirar el medicamento del consultorio. Entonces todo esto lo hemos ido tratando de arreglar de a poco y creo que hay que hacer más esfuerzo, obviamente, evitar esas aglomeraciones. Yo veo, y lo voy a decir nuevamente, desgraciadamente, muchos alcaldes que hablan mucho y tú ves cuando filman sus comunas,
la comuna, la plaza llena de gente, el municipio a veces cerrado, colas de gente. Entonces, prediquemos, pero también, por favor, actuemos. Actuemos con el ejemplo. Yo creo que es muy importante ayudar a toda esa gente que no tiene un sueldo y un salario fijo para que puedan seguirse manteniendo, y el gobierno ahí, la parte económica, tiene que aportar todo lo que sea necesario y darle a los jubilados todo lo que sea necesario para que puedan recibir su plata sin necesidad de esas colas enormes. Ayer vi un reportaje muy hermoso del Hospital Salvador, y lo felicito, donde ellos están repartiendo los medicamentos a domicilio, del Hospital del Tórax, perdón, donde están repartiendo los medicamentos a domicilio. ¿Qué ejemplo más hermoso? Un ejemplo. Porque se sumó a una empresa de transporte. Y entonces llevan los medicamentos a la casa de las personas que lo necesitan. Están tan organizados que tienen los domicilios, las dosis, la cantidad de medicamentos. Ese es un ejemplo a seguir, y felicito al Hospital del Tórax por ese ejemplo, que realmente era emocionante ver cómo los pacientes recibían el medicamento en su casa y lo agradecían. Doctor, le quiero retomar unas palabras que usted dijo previamente respecto al personal de salud. Ahora la subsecretaria de Salud, ella confirmó un caso de COVID-19 justamente de alguien del personal de urgencia del Hospital San José. Eso llevó a que el equipo fuera en cuarentena, pero ya retomaron con un nuevo equipo para poder seguir operando en ese hospital. Hay reclamos respecto al resguardo que realmente tiene, o los materiales, el equipamiento que tienen ellos para poder enfrentar a esta pandemia y sobre todo tratar a los los pacientes con COVID-19. ¿Se cuenta con esa implementación en todos los hospitales y clínicas de nuestro país? A eso lo quiero trascender, no solamente en este hospital. Nosotros hemos recibido los reclamos en la mesa social COVID-19. Por eso yo propuse invitar a la Confusam, propuse invitar al Colegio de Enfermeras, también al Colegio de Tecnólogos Médicos, para escuchar esa realidad. Pero por otro lado, yo sé que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles para equipar al personal de salud, que es la primera línea buena, le digo yo, que es la primera línea que tiene que estar protegida, porque si no pasa eso. Y la otra cosa que se está proponiendo es que los turnos sean más cortos, por ejemplo de 6 horas, que haya más recambio para que no se agoten, que la gente que no quiere o que no puede ir a dormir a su casa, que se le arrienden piezas en hoteles para que puedan pernoctar durante la noche o el día que salen de turno. Es decir, hay varias estrategias que se pueden llevar a cabo: fabricar mascarillas acá en Chile, repartir mascarillas, predominantemente usar la mascarilla, como dije antes, en los equipos sanitarios. Pero sí, hay que reconocer que en algunos lugares hay problemas, y para eso la subsecretaría de redes asistenciales tiene que tomar las medidas adecuadas y actuar con la premura que el país necesita. Doctor, hoy día 7 de la mañana, llegando al canal, paseo por la Plaza Bustamante, 2 personas en situación de calle durmiendo ahí. ¿Quién se preocupa de ellos, doctor? ¿Qué hacemos con ellos? Ellos también son seres humanos. También tiene que el gobierno preocuparse de su salud. ¿Qué visión tiene y qué se ha conversado en la mesa social? Porque pareciera que hay gente que está olvidada ahí. Y ya falleció una persona en situación de calle, y después al hacerle el examen cadavérico se encontró que tenía coronavirus. Bueno, ahí el Ministerio de Desarrollo Social entiendo que está trabajando para adelantar los albergues que normalmente se hacen en invierno y, digamos, recibir a esa gente con la separación precisa, determinada, y obviamente que van a tener que tener ahí un equipo de salud que vaya chequeando a todos los que van ingresando, porque si ingresa alguien con coronavirus activo en una albergue de ese tipo, obviamente que vamos a tener una alta tasa de pacientes enfermos. Yo creo que, bueno, eso es un mensaje para el ministro Sichel de Desarrollo Social. Yo sé que están preparándose, pero a veces, obviamente, en esta situación se requiere más celeridad. Estoy de acuerdo que eso hay que acelerarlo. Doctor, con las cifras que se tiene, ¿usted cree conveniente decretar una cuarentena general en el país o aumentar cuarentenas generales obligatorias en otras comunas más de las que tenemos? Yo creo que hay que ir por la cuarentena progresiva, estamos de acuerdo en eso, en la mesa, y la cuarentena progresiva no se fija por cualquier razón. Para eso se miden o se tienen números y se aplican razones técnicas. La razón actual es tener
más de 4 pacientes por 10.000 habitantes en comunas. Cualquier comuna que tenga más de 4 pacientes por 10.000 habitantes debería entrar a la cuarentena y deberían aplicarse obviamente esas medidas para evitar que desde ahí, porque esa es la razón, desde ahí salga gente hacia afuera a seguir contagiando. Yo creo que mire, el Ministerio de Salud, y el viernes yo felicité a la doctora Daza, el Ministerio de Salud ha hecho un trabajo gigantesco desde el punto de vista epidemiológico y para llevar los datos de todas las comunas de Chile ahora. Todas están publicadas, usted la puede ver en la página web del Ministerio. El DEIS, que es el Departamento de Estadística del Ministerio de Salud y que yo lo saludo, lo felicito, lleva todo al dedillo. Por lo tanto, es fácil que si se cumplen esas condiciones se tomen las medidas de cuarentena progresiva. Y yo creo que sí, vamos a tener que hacerlo, sobre todo en aquellas ciudades que la gente no está cumpliendo. Doctor, bueno, darle las gracias. Hemos estado casi 30 minutos con usted, pero ha sido muy, muy valioso. La gente lo agradece, escribe mensajes dándole gracias por cómo acerca el tema. Gracias, también. Rodrigo. Yo creo que hoy es muy importante. Lo único que le pido al cerrar es que mande un mensaje. Mande un mensaje para que entendamos todos los chilenos qué es lo que hay que hacer. Hay gente irresponsable. Estoy leyendo recién en Mercurio Valparaíso, 7 locales abiertos en Viña del Mar, 7 restaurantes. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? Entonces, le quería pedir un mensaje duro para que la gente haga la reflexión final, que hay que encerrarse lamentablemente los que puedan. Un mensaje blando voy a dar. Yo quiero apelar, ya que estamos también en la Teletón, yo quiero apelar al corazón de los chilenos, no solamente al bolsillo, no solamente a la mente, sino que al corazón de los chilenos. Pensemos en el prójimo, pensemos en esos niños que recibieron la ayuda de la Teletón, pensemos en nuestros familiares, pensemos en los adultos mayores, pensemos en el prójimo. El amor al prójimo es lo más importante y no hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Así que esa gente que sigue abriendo locales en la noche, que sigue haciendo fiestas, que sigue saliendo, que no respeta la cuarentena, por favor, pónganse la mano en el corazón. Donen un poco de dinero a la Teletón, pero además piensen que en su accionar está el futuro de la salud de toda la patria. Piensen en Chile, piensen en la querida patria, piensen con sentido republicano y con sentido social. Doctor, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Que tenga un buen fin de semana. Muy amable. Gracias, Rodrigo. Un placer. Gracias, Marian. Gracias.